En su programa, Hable el Pueblo potencia la participación de los ciudadanos. Desde la calle, las avenidas, exteriores, plazas públicas, usted opina. Opina también a través de la línea telefónica y, por supuesto, de los correos electrónicos. Hable el Pueblo es la plataforma del debate nacional, el referente democrático y plural, con un selecto panel de periodistas, profesionales y analistas. Vamos a cerrar, amigos, el primer tema, correspondiente a las concesiones y las playas en nuestro país. El siguiente tema va a ser igual de polémico, pero vamos con la conclusión del doctor Ángel Delgado. Sí, lo que yo quiero decir sobre la materia es que lo que estamos aquí denunciando son irregularidades, porque mira tú, que tampoco se crea de que no es posible llevar adelante una adecuada combinación con el uso privado, siempre y cuando no se perjudique, no se distorsione, no se altere el legítimo derecho fundamental que tiene la población a disfrutar de los bienes públicos. Entonces aquí lo que hay es una suerte de solapamiento donde las disposiciones son enrarecidas, distorsionadas y en los hechos se permite que se den apropiaciones privadas, cosa que, repito, no es el espíritu de la legislación. En cuanto a las concesiones a las cuales ha hecho alusión el doctor, yo quiero decir que puede ser un mecanismo, pero cuando se generaliza y se absolutiza, como por ejemplo ha pasado en Lima, mira tú, qué gracioso, estamos hablando del tema y no nos hemos dado cuenta todavía que todo el transporte de Lima, toditito, todo el tránsito, todas las pistas importantes de Lima han sido privatizadas mediante concesiones por 40 años. No nos hemos dado cuenta y eso lo ha hecho una alcaldesa que llegó a la alcaldía con un programa distinto y se ha comportado con un neoliberalismo que yo creo que ni Kuczynski ni cualquier prototipo en esta posición pudiera hacerlo. Eso es un tema que merecerá en su momento debate, porque ahora que va a haber elecciones, recién va a salir a luz el hecho de que EMAPE ya no existe, porque EMAPE ha sido entregada a 2 compañías brasileñas y todo el sistema de transporte ha sido absolutamente privatizado bajo el método de la concesión. Por supuesto, doctor, está en la agenda entonces desarrollar todos esos aspectos de la ciudad. Doctor don César Augusto Dávila, la conclusión sobre el primer tema. Como bien se ha dicho en este panel, no solamente estamos hablando del problema de Barranco, sino de todo el litoral nacional. Y no nos olvidemos de San Bartolo, cuyo alcalde ha vendido a precio vil grandes extensiones, hectáreas completas de terreno a empresas privadas, siendo que los bienes son nacionales y no de su propiedad. No sé en aras de qué o en nombre de qué puede él vender. Y cuando fue censurado y cuestionado por nuestro programa, te hizo una querella a ti. Y hemos estado juntos compartiendo y asumiendo eso, que hasta hoy no se resuelve. Entonces, esto nos da un indicativo de lo que puede ocurrir en el futuro con estas pretendidas concesiones. Correcto, amigos, hemos cerrado entonces nuestro primer capítulo y vamos al siguiente tema. Con las calidades de nuestro panel, por supuesto que ahondaremos en esto porque se trata de fiscalización y los medios de comunicación contribuimos con ello. De un tiempo a esta parte han proliferado las ONG. Muchas de ellas, desde la cooperación internacional, reciben millones de dólares. Pero hay de todo tipo de ONGs. Desde las que buscan defender a la niñez, pero vemos cada vez más niños en los semáforos, llegan los millones, no sabemos si llegarán esos niños, los que buscan la conciliación familiar, el desarrollo de la paz, derechos humanos y otras de carácter más político. Pero, por ejemplo, está todavía en el Congreso y está entrampado esto en comisiones, por citar un caso, la ONG del señor Alejandro Toledo, denominada Centro Global para el Desarrollo y la Democracia. Y en los últimos años ha recibido más de 2.500.000 dólares. Pero cuando uno revisa a esta ONG, no tiene la especificación de quiénes son los donantes. En general dice, sí, recibimos donaciones tramitadas personalmente por los miembros de esta ONG ante fundaciones, transnacionales, corporaciones y otras. Mañana más tarde puede pedir una donación a una transnacional de 5 o 10 millones de dólares y el señor hace su campaña política con fondos del exterior. Lógicamente que eso se debe fiscalizar, pero hay muchas jugadas económicas, cómo se pueden manejar esos recursos. El caso de la ex primera dama de la Nación
Pilar Nores, de García, ella, por ejemplo, montó una ONG que es muy conocida, Instituto Trabajo y Familia, tiene donaciones de corporaciones internacionales, de gobiernos, del Gran Ducado de Luxemburgo, del GI y otras más. Por supuesto que tiene también convenios con gobiernos regionales y otros. Está muy bien que se trabaje, es cierto, pero la APSI, si bien cumple una función, realmente da cuenta detallada de eso. ¿Y qué es la APSI? La Agencia Peruana para la Cooperación Internacional, que debe fiscalizar esto. Vamos a abordar este tema y comenzamos con la palabra, la pide don César Augusto Dávila. Una cosa puntual, si analizamos así a vuelo de pájaro, por decirlo, tenemos más de 100 o 200 ONGs funcionando, según el concepto que da fundamento a estas organizaciones. Son entidades que van a operar en rubros que el gobierno del Perú no cumple o no cubre. Entonces, si hay esta cantidad de organizaciones no gubernamentales que cumplen funciones que no cumple el gobierno peruano, ¿qué cosa es lo que hace el gobierno peruano? Quisiera preguntar. Correcto. Vamos a doctor Vargas Aya. Salvo que me equivoque, de acuerdo con el ilustre criterio de mis ilustres amigos, quiero decir que este es un concepto muy personal. Las ONG u organizaciones no gubernamentales son instituciones sin fines de lucro, que se forman de acuerdo con la ley de sociedades o con el Código Civil, bajo diferentes formas, o sea, asociaciones, fundaciones, cooperativas, etc. Pero como son sin fines de lucro, yo quiero contradecir a alguien, a muchos que han señalado que el Estado no tiene por qué meter las narices ahí. Si son sin fines de lucro, es porque el Estado no les está cobrando impuestos. Y al no cobrarles impuestos, al dejarles en total libertad, les está subvencionando. No solo reciben ellos el aporte de las instituciones benéficas de cualquier lugar del mundo, sino que reciben el aporte del Estado bajo la forma de la exoneración tributaria. Y habría que preguntar, por ejemplo, si los gerentes, los directores de estas organizaciones que tienen sueldos elevados, 8, 10, 15 mil dólares, pagan impuesto a la renta por los sueldos percibidos. Bueno, en fin, este es un asunto que suelto porque contradigo a los que creen que no deben ser intervenidas. Muy bien, intervenidas no, pero debe haber alguna forma de fiscalización porque el Estado tiene participación allí al exonerarles el impuesto, repito, y la exoneración supone subvención. Correcto. Vamos con el público televidente que opina al respecto. Nuestras encuestas, veamos. ¿Y cree que fiscalizan adecuadamente el dinero que se les dona a las ONGs? En mi opinión, yo creo que no. Yo creo que a través de las ONGs mucha gente se beneficia, ¿no? Las ONGs, bueno, sí, algunas sí cumplen con sus objetivos, ¿no? ¿Y cree que se fiscaliza adecuadamente el dinero que se donan a las ONGs? Eso sí, no estoy muy bien informado en el tema de la fiscalización, pero como todo en el gobierno, muchas cosas no las hace bien, ¿no? Algunas ONG creo que sí, pero la mayoría no, es más por el lucro. No, no se fiscaliza. En todo aspecto no se fiscaliza. Pero ya es conciencia de cada uno. Si yo voy a organizar una ONG, tengo que tener conciencia de que va a ser para el apoyo de las personas necesitadas. Porque contribuyen de una manera, o sea, no es el Estado, ¿no? Sino son entidades particulares que hacen algo a favor de una causa. Porque al recibir financiamiento externo está destinado mayormente a lo que es ayuda social, a los sectores más necesitados. ¿Cree que se fiscalice bien ese financiamiento externo que recibe? Creo que sí. La APSI, por ejemplo, sé que hace controles sobre estas instituciones que son no gubernamentales. No, yo sí creo que no se fiscaliza. Porque no hay un sistema de inteligencia estatal. No hay. Bien, por ejemplo, la ONG del señor Alejandro Toledo recibe donaciones de fundaciones de Taiwán. Y los taiwaneses tienen varios milloncitos, ¿no? Todo eso es importante fiscalizar. Vamos con la palabra de don Julián Cortés. El último de los entrevistados en esta encuesta que ha hecho este programa dice
no hay quien observe cómo es que las ONG invierten sus dineros en el Perú. La verdad es que, tal como dijimos el día de ayer en este mismo programa, una forma de agenciarse de recursos de algunos políticos, de algunos empresarios, entre comillas, es creando algunas ONGs e inventando la cantidad de niños pobres en el Perú, de ancianos desvalidos en el Perú, y presentándonos con una imagen en Europa como si fuéramos pues la India de la época, hará unos 30 o 40 años, porque hoy día la India ha progresado bastante, ¿no? Nos presentan pues como un país de extrema pobreza. ¿Para qué? Para conseguir recursos, y ellos efectivamente, tal como se ha dicho en este panel, tienen aquí sueldos muy generosos. ¿Qué pasa si una potencia extranjera da millones y condiciona a ese político? George Soros le donó $1 millón el año 2000 y 2001 a Alejandro Toledo. 2 millones. Al final y uno fue a parar al sobrino, a la cuenta del sobrino en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si es que una potencia extranjera o determinadas transnacionales le dan millones a un político? Por eso es que ya no hay partidos políticos aquí, ya no hay militantes que cotizan, porque de fuera vienen todos los fondos. Estamos con la intervención del doctor Marcos Ibaceta. Yo voy a tomar dos entrevistas. Una dice, nadie controla y todos se benefician. Y otro señor dice, pero algunos hacen bien, cumplen su finalidad. Esta contradicción aparentemente es una paradoja, pero también tiene razón nuestro panelista cuando dice que las ONGs se infiltran en las grietas de vacíos de Estado, tanto en el espacio geográfico como en el vacío de relación con su pueblo, con la población y las aspiraciones de su población. Por lo tanto, si analizamos las ONGs, hay ONGs en todas las grietas, en lo económico, en lo político, en lo social, en los medios de comunicación, en la justicia, por todos lados. Pero siempre en la base social, siempre en la economía. Entonces reciben fondos que no sabemos quién invierte, porque nadie invierte para no tener algo a cambio. ¿Qué va a tener ese algo a cambio? Información. Desde el extranjero nos conocen mejor porque tienen más información de nosotros que el Estado sobre el país. Y ahora estamos viendo quién maneja la agenda económica, política y social. ¿Quién maneja la agenda de justicia? ¿Quién nos trae las ideologías que se ponen de moda? Las ONGs. Correcto.